Tengo un problema. En realidad tengo varios, pero hay uno que me impide solucionar el resto. Estoy sentada en mi escritorio para empezar a programar un juego, una app, dibujar, leer, lo que sea. Acomodo todo perfectamente. Me hago un café, abro Unity, Visual Studio, saco hojas, acomodo los lápices, acuarelas, microfibras. Todo está perfectamente en cada lugar específico para iniciar mi misión del día. En ese momento me digo inocentemente a mí misma: ya hice un montón. Puedo descansar un poco antes de arrancar. No voy a tardar más de 10 minutos. Y en ese momento cometo el mayor error de todos: desbloquear el teléfono y abrir TikTok, donde me voy a quedar por las próximas 4 horas. A lo que seguramente te dirás: pero es fácil, desinstalala y listo. Independientemente de lo que disponga al momento de iniciar una tarea, siempre procrastino. Ya sea mirando YouTube por horas o mirando una pared blanca disociando mientras escucho música. En resumen, necesito una app que me ayude a no procrastinar. No. Lo que necesito es que me obligue a no procrastinar. Mi idea es la siguiente. Quiero una aplicación de escritorio que me fuerce de alguna manera a completar la tarea que quiero hacer en el momento de iniciarlo. ¿Por qué de escritorio?, te preguntarás. Porque siempre estoy en la computadora, en esta bella y hermosísima computadora de Asus, que me acompañó en muchos momentos, mientras estudiaba, mientras veía Netflix, mientras procrastinaba viendo YouTube. Asus, mándame una compu nueva, porfis. Para que la app me amenace a terminar la tarea, pienso hacer una carpeta donde ponga una especie de garantía en algún archivo, donde si completo la tarea no va a pasar nada. Pero si no terminé la tarea a tiempo, que me borre completamente de la computadora el contenido de esa carpeta. Para arrancar voy a hacer un esquema en Paint de cómo me imagino la aplicación y para tener una base. Además necesito pasar a OBS porque el teléfono ya no quiere estar en el trípode. Bien, a la compu. La app tiene que ser simple. Se escribe el nombre de la tarea para no olvidarme si procrastino sin querer o inicio alguna tarea en el medio de otra, que me suele pasar bastante seguido. Y el tiempo que va a llevar, los minutos que supongo que me va a llevar la tarea. Va a tener hasta 4 dígitos, lo que significa que la tarea más rápida dura 1 minuto y la que lleva más tiempo 9.999 minutos. O en horas, acá en edición lo pongo. Obvio, necesito un botón para iniciar el temporizador. De acá pasamos a la pantalla con el temporizador. Y después tenemos 2 posibles pantallas. Una si termino la tarea a tiempo y la otra si se eliminan los archivos. Creo que con esto estoy para abrir el proyecto en Unity. Esto va a tardar un poquito en abrir. Ahora creo que voy a arrancar con el código y después paso a la parte gráfica. Así que, timelapse. Bueno, como decía, mejor arranco con una maqueta de las pantallas para poder probar el código mientras lo escribo, porque es definitivamente la mejor y única manera de hacer esto de manera eficiente y no escribir código a ciegas sin que me sirva para nada.
Terminé armando 3 canvas para las pantallas del inicio, el del final feliz y el final triste. Y muchos canvas para notificaciones y warnings. ¿Los tendría que cambiar? Tendría que haber armado 2 como mucho. Uno para warnings y otro para las notificaciones. Ya fue. Me odiaré más adelante. Ahora tengo 2 partes principales para la lógica. Por un lado, lo que es el temporizador y los botones que van a manejar las pantallas. Y por otro, la lógica de la carpeta garantía. El temporizador es simple. Se inicia, pasa a la pantalla de temporizador. Si se cliquea el botón para terminar la tarea, pasa a la pantalla con final feliz. Si se termina el tiempo, pasa a la pantalla con final triste. De ambos finales se va a la pantalla principal y bueno, también tengo que agregar los warnings y notificaciones para cuando queda mitad de tiempo, cuarto de tiempo, está seguro de iniciar y todo eso. Con la carpeta garantía voy a necesitar que se cree en el escritorio si no existe cuando abro el programa. Cuando inicio el temporizador verifico que la carpeta tenga archivos. Técnicamente puedo poner una carpeta suelta y no pasa nada. Las verificaciones solo para recordarme abrir una carpeta. Podría haber verificado hasta encontrar un archivo. Quiero terminar este programa. Cuando inicio el temporizador verifico que la carpeta tenga archivos. Se puede poner una carpeta suelta sin nada y seguro pasa. La verificación es solo para recordarme agregar algo en la carpeta. Podría haber verificado que haya un archivo real, pero es lo mismo. Igual, podría poner cualquier imagen y da lo mismo. Es más algo para mí, para recordarme. Y cuando inicio el temporizador, voy a mandar la carpeta a algún lugar del éter o la matrix de la compu. La verdad la podría bloquear haciendo otro programa en C++, pero el objetivo es terminar este programa y no procrastinar hasta que tengo 80 años, así que solo lo saco del escritorio y lo mando de paseo. Si termino la tarea a tiempo, la carpeta vuelve. Si no, se borra todo para siempre y vuelve sin nada dentro. Con todo esto claro, voy a terminar la lógica así tengo una app fea para no procrastinar. Ahora tengo una aplicación funcional, pero fea que da calambre. Así que hay que maquillarlo un poquito. Para el fondo elegí verde porque me acordé una vez que leí o escuché en algún lugar que es un color muy tranquilizador o algo por el estilo. Seguro lo dijo algún científico probando colores y no una señora en Instagram. Para los botones no tenía ganas de ponerme a diseñarlos, así que usé la Unity Store para buscar algún UI tranqui y encontré este hermoso pack de Nairisa. ¿Nairisa? Nairisa. Eso. ¿Y por qué no? Agregué algunos gatos, porque la vida es aburrida sin gatos. Solo unos poquitos, una pizca de gatitos. ¡Yo no estoy loca! ¡La loca eres tú! El sonido lo busqué en Itch.io. El UI es de Cirex Studios y la música de las pantallas y notificaciones de Juanjo's Sound. Bueno, me cansé de hablar, así que adelante el timelapse de la parte gráfica. Y con todo esto, la app está terminada. Agregué un warning al inicio para dejar en claro si alguien lo quiere usar, que no voy a hacerme cargo de ningún archivo que metan adentro, porque lo voy a dejar gratis, así es, gratis en Itch.io. Y con esto solucioné los problemas de procrastinación del mundo. De nada. Nos vemos en el próximo video. Si no lo dejo de lado por 1 año y medio como hice con este.